Vos finalmente, ¿no? Conocíamos algunas de sus ideas por algunas últimas charlas que había estado dando en el mundo, en particular sobre la reestructuración de la deuda en la Argentina y demás, pero ayer le conocimos la voz. ¿Cómo viste esa primera aparición? Bueno, es una figura nueva en la política argentina, es un académico que estuvo bastante tiempo viviendo fuera del país, casi una década, con lo cual no formaba parte, digamos, del debate público argentino, excepto algunos círculos muy estrechos, académicos en particular, ¿no? Uh-huh. Así que estamos frente, creo yo, a un recambio generacional, eso siempre es muy bueno. Sí. Presentó a su equipo, que en general es gente que viene con una sólida formación académica, y también creo que viene a renovar un poco el plantel de nombres y de figuras que hasta ahora habían protagonizado la economía política, ¿no?, en el país. Uh-huh. Por supuesto que una cosa es la formación intelectual o la reflexión académica, y algo completamente diferente es la política pública, ¿no? Claro. Y creo que el ministro lo dejó muy claro, ¿no? Ayer, cuando dijo que todo lo que él había dicho hasta ahora tenía que ver con su reflexión personal y que ahora estaba en una función pública, y eso cambia absolutamente lo que uno propone, lo que uno dice, lo que uno puede hacer, lo que uno dice que quiere hacer, etcétera, ¿no? Es un juego absolutamente distinto. Creo que el ministro es absolutamente consciente de eso. Claro. Dicho esto, lo que presentó fueron lineamientos muy generales. Creo que hay un par de elementos importantísimos para rescatar, positivos, y otros no tanto, ¿no? Los positivos tienen que ver con su convicción de que en la Argentina no hay espacio ni para excesos monetarios ni para excesos fiscales. Bien. Él dijo que no se puede, digamos, exceder él en el gasto público, como que no hay terreno, no hay espacio fiscal, no hay quien financie en Argentina, y hay una carga tributaria alta, y dijo que tampoco hay espacio en Argentina para locuras monetarias, porque eso obviamente tendría distorsiones inflacionarias, ¿no? En el contexto de lo que él ha dicho, cuidar a los argentinos, ¿no? Tal vez es una forma un poco polémica de definirlo, porque yo creo que todos los gobiernos intentan cuidar a los argentinos, sí. Algunos lo logran y otros no tanto, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, de todas maneras yo creo que es un signo de prudencia, de sentido común, y de comprensión de cuáles son las restricciones que tiene un ministro de Economía en la Argentina, en particular en esta crisis, ¿no? Uh-huh. Y la segunda cosa interesante, él habló en todo momento de un plan consistente, integral, ¿no? Uh-huh. Cosa que la Argentina no tiene, por lo menos desde la época de la Baña. Bien. Y yo creo que eso no es un dato menor, porque fueron efectivamente los años posteriores, a partir del 2005, donde Argentina precisamente entró en desbordes fiscales y en desbordes monetarios. Mucho gasto público y mucha emisión, que fue lo que generó esta inflación ridícula que tenemos, uh-huh, y que el gobierno de Macri no logró resolver, más bien todo lo contrario, ¿no? Empeoró. Uh-huh. Entonces, creo que esas dos cosas son muy importantes, ¿no? Bien. El diagnóstico general y esta idea de las restricciones que tiene. Bien. ¿Qué fue lo que no me gustó? A ver. Bueno, me parece que en principio hay también dos elementos aquí para destacar, ¿no? Una cuestión muy importante es que Argentina tiene un enorme problema de falta de creación de riqueza, uh-huh, ¿no? Y el gobierno no ha dicho nada, ni el presidente dijo nada en los dos discursos que el día que asumió, ni ayer el ministro de Economía dijo nada, ¿no? Yo estoy de acuerdo, y me parece muy bien ser solidario y ocuparse de los que menos tienen y los que más han sufrido. La Argentina viene haciendo un enorme esfuerzo en ese sentido, que financiamos todos los contribuyentes, y yo soy de los que cree que eso está muy bien, ¿no? Uh-huh. Ahora, el problema de la falta de creación de riqueza, de la baja tasa de inversión, que es apenas 16%, uh-huh, de los problemas de competitividad que son sistémicos en Argentina, de la baja productividad en promedio, por supuesto hay sectores muy productivos como el agroindustrial, y hay sectores muy poco productivos en Argentina. Esos problemas de fondo, sí, ni el presidente dijo nada al respecto hasta ahora, uh-huh, ni el ministro de Economía tampoco. Claro, eso yo creo que es crucial. ¿Cómo se agranda la torta, en definitiva, no? Exacto, porque todos entendemos que hay que ser solidarios, hay que ser cooperativos, hay que distribuir, fantástico, pero hay que generar más riqueza. Claro. Y de eso, curiosamente, ni el presidente ni el ministro de Economía han hablado, uh-huh, y eso me preocupa, uh-huh, mucho, ¿no? Me preocupa mucho porque acá, básicamente, si no generamos mucha más riqueza y rápido, no vamos a tener cómo digamos, distribuir, ni qué distribuir. Vamos a distribuir más pobreza, que es lo que está pasando en Argentina ya hace
por lo menos 30 años, ¿no? Y la opción para eso no son cuestión, muchas, ¿no? Las opciones, digo, el sector agroindustrial que recién mencionabas, Vaca Muerta y algunos más, y no son muchos más, digamos, los caminos posibles para la Argentina. No, yo creo que son muchos más, porque hoy el modelo económico en el mundo está basado en el conocimiento. Sí. Y cuando eso es así, no hay límite. Tenés que mejorar el sistema educativo, tenés que mejorar los mecanismos formales e informales para incrementar el capital humano en la sociedad. Todo eso es cierto, pero digamos, no son los recursos naturales los que te generan la diferencia. Por supuesto, tenerlos te ayuda. Bienvenidos sean, tenemos la minería, tenemos la pesca, tenemos el turismo. Pero bueno, ayer el ministro dijo algo de eso, de los servicios profesionales, que hay que exportar conocimiento. Eso a mí me parece muy bien, porque ese creo yo es el futuro. Exportar conocimiento es, por ejemplo, exportar cine o publicidad o software, o servicios profesionales. Son contadores, abogados, ingenieros, gente especialista en diseño industrial, lo que fuese, que trabaja en proyectos globales, ¿no? Y es una manera fantástica de integrarse al mundo, claro, en sectores muy dinámicos y de traer dólares frescos a la economía que tanto necesitamos, ¿no? Pero bueno, de riqueza no habló el ministro, ¿verdad? Y la otra cosa que no me gustó es que, bueno, es cierto que no se puede bajar la inflación demasiado rápido. Yo creo que sí, digamos, ¿no? Pero, digamos, esta idea de que vamos a ir de a poquito, despacito, bajando la inflación, que queremos llegar a un dígito, pero bueno, que hay tiempo, yo creo que a los problemas hay que cortarlo de cuajo, ¿no? Si es posible. Y no digo de la noche a la mañana, porque eso no se puede hacer, pero digamos, un plan de consistencia macroeconómica, como está planteando el ministro, aunque no dio cuestiones específicas, ¿no? Y básicamente, digamos, no poner como prioridad inmediata la reducción de la inflación. Él habló de la inflación, pero no le dio la jerarquía por lo que yo creo que habría que haberle dado, porque en definitiva la inflación es un desaliento permanente justamente a la generación de riqueza y es una fábrica de generación de pobres, ¿no? Claro, y si no resolvemos eso, cualquier lucha contra la pobreza mientras la inflación sea alta es, digamos, echar más leña al fuego, ¿no? Y por eso creo que digamos, de ese punto de vista me parece que le faltó un poquito más de énfasis en que el objetivo de este gobierno es derrotar a la inflación como requisito justamente para poder crecer de forma equitativa y sustentable, ¿verdad? Sergio, buen día. En todo este clima político tan álgido que se ve y con ciertos cambios y demás, y algunos conceptos como lawfare, por ejemplo, que comienzan a hacerse Vox Populi, ¿qué pensás que va a pasar con la situación de Cristina Fernández desde este punto hacia adelante, ¿no? Con lo que dijo en el discurso del propio Alberto Fernández de la justicia y demás? Bueno, es uno de los grandes enigmas que indudablemente tenemos de aquí en adelante, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser prudente aquí y primero mantener siempre el principio de presunción de inocencia, ¿no? Siempre. Segundo, tal vez revisar lo hecho, porque yo no descarto que pudo haber habido algún exceso o alguna aplicación inadecuada de la figura del arrepentido, lamentablemente uno no puede descartar que durante las investigaciones de casos de corrupción haya algunas presiones preventivas que no se hayan justificado. Tal vez sea cierto eso, ¿no? Entonces hay que ser autocrítico y preguntarse por qué pasaron ciertas cosas que tal vez fueron exageradas, detenciones, ¿verdad?, de algunos exfuncionarios que parecían que estamos deteniendo al Chapo Guzmán, ¿no?, con mucha cobertura mediática, gente que fue humillada. ¿Y eso por qué? ¿Hubo un show mediático en torno a eso? Y tal vez sí, ¿verdad? ¿Era necesario? Bueno, yo creo que no, y fue contraproducente. Claro. Entonces, yo creo que hay que escuchar a todo el mundo y ponerse en los zapatos de quien, en todo caso, fueron declarados culpables antes de haber tenido el derecho a la legítima defensa, ¿no? Ahora, esto no borra, y quiero ser contundente acá, ¿no?, de ninguna manera implica el hecho de que hay que investigar a fondo todas las denuncias, en particular aquellos juicios que ya están iniciados, ¿no? Claro. Donde la evidencia fue ratificada por la Cámara, donde ya estamos, digamos, con el juicio iniciado, como es el caso del juicio de la obra pública, que tiene como protagonista, entre otras, a la actual vicepresidenta, ¿verdad? Claro. En este contexto creo que hay cosas que llaman la atención. Sergio. Una de las personas más involucradas en todos estos escándalos es Nelson Perotti. Ustedes no lo conozcan, pero
fue el titular de Vialidad Provincial en Santa Cruz durante los años de Kirchner y luego pasó a ser el titular de Vialidad Nacional. Sí. Bueno, Cristina lo acaba de designar como jefe de ceremonial del Senado. Que al margen de no saber nada al respecto, eso es lo menos relevante. Sí. Ojalá eso fuera un criterio que únicamente aplica al caso de Perotti, ¿no? Sí, claro. Lo importante acá es que es una especie de reivindicación de una figura que se mantuvo leal a Cristina, no se repitió, que se bancó, digamos, todos estos años en el desierto, en un contexto en el cual ella está premiando a los que fueron leales a ella, ¿verdad? En pleno juicio y siendo él procesado en esa causa. Además, estuvo detenido. ¿Sí? Entonces, insisto, yo creo que acá hay ciertas cuestiones que me parece que tienen que continuar para que no que le quepa al gobierno de Alberto Fernández la sombra de duda respecto de su convicción de la independencia de la justicia. La justicia tiene que avanzar, que cualquier acusado o imputado, procesado, tiene que tener el derecho a legítima defensa. El poder político, como permitió el presidente Fernández, no debe interferir en la justicia, pero eso aplica a las causas futuras y a las presentes. Claro. Sergio, bueno, todo esto apunta a la reforma del sistema federal de justicia, ¿no? Tal vez uno de los objetivos, una de las metas, uno de los anuncios más trascendentales en el primer discurso del presidente. Sí, a ver, recordemos, el presidente no solamente es abogado, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y ha tenido ya declaraciones muy críticas con la cuestión esta del lawfare, que traduciendo es básicamente la utilización de la ley como en una batalla, ¿no? Es una síntesis entre dos palabras, en inglés law, o sea, la ley, y warfare, que es la guerra, ¿no? Entonces la guerra a través de la ley. Esto implica una utilización política de la ley para, digamos, erosionar a figuras políticas o determinadas ideologías, ¿verdad? Y recordemos que esto de ninguna manera es algo nuevo, ¿no? Claro. Digamos, desde el caso Dreyfus en adelante, por lo menos, no antes, tenemos cosas por el estilo. Y, por ejemplo, cuando ustedes se preguntan de dónde vienen los fueros parlamentarios, bueno, los fueros parlamentarios fueron precisamente inventados para proteger a los legisladores de las minorías. Claro. Muchos de ellos representantes por ejemplo, de trabajadores, ¿no? o de grupos que venían a cuestionar el orden establecido, de no ser sometidos precisamente a esto, ¿no? A una utilización sesgada de la ley, y por eso tenían estos foros protegiendo su libertad de expresión, de asociación, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esto de ninguna manera es algo nuevo. Lo que hay aquí es una interpretación, yo creo, un poquito sesgada de las investigaciones de casos de corrupción vinculadas en particular o fundamentalmente, ¿no? A una empresa que se llama Odebrecht, una empresa brasileña, que hizo negocios con muchos gobiernos de América Latina, impulsada por el Partido de los Trabajadores de Lula, entre otras cosas utilizando recursos del Banco de Desarrollo brasileño, el BNDES. Y eso coincidió con un momento de muchos gobiernos populistas, populares, de centro-izquierda, llámenlo como ustedes quieran, en la región, Correa en Ecuador, los Kirchner en la Argentina, Evo Morales, en fin, hubo muchos, ¿no? Ahora, esta empresa hizo negocios con todos los gobiernos. No fue una cuestión de izquierda, centro o derecha. De hecho, ustedes saben que en Perú todos los expresidentes están presos, o procesados, o, digamos, suicidados, en un caso de Alan García, precisamente por esto. Y no hubo, digamos, líderes de izquierda, y fueron las mismas causas. Quiere decir que no tiene que ver con ideología, tiene que ver con, por lo menos, sospecha de corrupción, ¿verdad? Así que acá hay una mezcla, indudablemente, lo cual no implica que en algunos casos en particular haya habido una cancha sesgada en contra de estos líderes. Por ejemplo, el caso de Lula, ¿no? Claro. El juez que tuvo a su cargo la investigación, el famoso Lavallato, el juez Sergio Moro, es el actual ministro de Justicia de Bolsonaro, que ganó, por lo menos en parte, por el hecho de que Lula no pudo competir por la presidencia. Sí, absolutamente. Absolutamente. Bueno, Sergio, te agradecemos como siempre muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente.